es una organización que promueve la transformación social a partir de procesos de innovación educativa, tomando como base las nuevas tecnologías, las transformaciones institucionales, las pedagogías alternativas, la conformación de redes y la investigación socioeducativa en Latinoamérica, en favor del desarrollo socioeducativo, comunitario y humano. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto que nos acompañen en este espacio que organiza Documa, organización que promueve procesos de innovación educativa en toda Latinoamérica. Mi nombre es Alexandra Calderón, directora de Documa, y para nosotros es un gusto que nos acompañen. Como les decíamos, el chat GPT es la herramienta que va a revolucionar la educación, ¿sí? Como les decía, hicimos un live anterior donde estuvimos hablando de la inteligencia artificial y todas las implicaciones y todo el potencial que tiene. Entonces los invitamos y las invitamos a que los vean los que no estuvieron. Y fíjense qué es el chat GPT, ¿no? Resulta que el chat GPT, como todos sabemos, estamos acostumbrados a los chats, ¿cierto? Acá justamente todos están participando por los chats. Es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que desarrolló una organización que se llama OpenAI. Y este chat, ¿qué es lo que tiene de diferente? Que puede comprender el lenguaje, digamos, general, ¿cierto? Y natural, lo que le permite tener, digamos, como una conversación similar a lo que uno haría con un ser humano, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos, radical, ¿sí? Ustedes han visto que uno entra a un chatbot y a veces está como limitado respecto a sus respuestas, ¿sí? Resulta que este chat no, porque este chat, como dice aquí, se entrenó con grandes cantidades de datos de texto para que pueda entender y responder a una amplia variedad de preguntas y temas, ¿sí? Y se puede utilizar, por supuesto, en muchas aplicaciones, desde asistencia al cliente hasta entrenamiento, hasta entretenimiento, muchísimas cosas. Entonces, en resumidas cuentas, es un chat, ¿sí? Con inteligencia artificial que ha sido nutrido de muchísimos datos de texto, ¿sí? Se tomó toda la información que hay en Google hasta el 2021 y lo que permite es que yo pueda tener una conversación como la tendría con una persona general, ¿cierto? Y va guardando toda esa conversación y me va hilando una conversación. Pero lo que tiene es que tiene toda la información que hay en Google. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Estos chats, ¿cierto? Como cualquier sistema de inteligencia artificial, se va entrenando poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, este chat seguramente todavía tiene muchos errores, también tiene cosas que pueden estar distorsionadas, pero en general, ¿sí? Ha sido, digamos, sí, ha sido tan novedoso porque efectivamente, pues trajeron toda la data que hay en Google y yo puedo tener a disposición toda esa información para investigar, para aprender, para todo lo que vamos a ver el día de hoy. Puede decirse que es como un asistente virtual, ¿no? Yo puedo abrir mi OpenAI, mi chat, y puedo estarle todo el día haciendo preguntas, puedo hacer varias cosas con él como si tuviera a alguien, ¿cierto? A alguien que está interactuando conmigo. Ahorita se van a dar cuenta cómo funciona. Pero, digamos, en resumidas cuentas, eso es. ¿Listo? ¿Para qué sirve el chat GPT? ¿Para qué lo podríamos utilizar? Yo les decía, esto es tomado de la clase anterior, que yo les decía que efectivamente han puesto al chat GPT a que haga análisis médicos y los hace de forma perfecta, ¿sí? Puede redactar contratos. Yo le puedo decir, hazme un contrato que tenga esta característica y te lo crea. Puede crear código y eso va a cambiar de forma radical la forma en que estábamos viendo todo el tema de programación en el mundo. Puede escribir poemas, puede escribir canciones, puede escribir cuentos, puede redactar material educativo, puede desarrollar evaluaciones, puede generar procesos de embudos de ventas, puede explicar contenidos y procedimientos, puede resolver problemas y puede escribir en diferentes idiomas, además de muchísimas otras cosas. Por eso es tan novedoso, porque hasta este momento,
¿cierto? De forma general, no contábamos con una herramienta que hiciera eso, ¿sí? Si yo iba, por ejemplo, a Google, ¿qué tenía que hacer? Pues yo tenía que buscar la información, irla construyendo, buscar aquí, buscar allá, y se necesitaba de todo mi expertise, por ejemplo, para hacer un contrato, ¿no? Si yo no soy abogada, si yo no sé la temática, pues era muy difícil poder redactar un contrato o analizar un contrato o escribir código o escribir un cuento. Y esto al poder traer toda la información que está en Google, ¿cierto? Y todo lo que hemos escrito a lo largo de todos estos años en la nube, pues me permite tener toda esa información allí, ¿cierto? Y aquí voy a aprovechar porque voy a hacer dos cosas y es que, como ustedes saben, nosotros tenemos el Diplomado de Innovación Educativa y Creatividad, que justamente este año vamos a hacer un énfasis en la inteligencia artificial que comienza el 4 de marzo y voy a ir explicando un poco también, les voy a ir contando de qué se trata el diplomado alrededor de esta temática de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente y por qué esta formación que nosotros tenemos en Documac no existe en este momento en ningún lugar de formación que haya en el mundo, porque nosotros estamos tomando toda esta información de inteligencia artificial también para incorporarla en este diplomado. Incluso creo que hay varios conectados que han tomado el diplomado y ellos no vivieron lo que van a vivir este año los que ingresen al diplomado porque no estaba la inteligencia artificial a disposición de todos. Bueno, muy bien, aquí vinimos a aprender, así que les voy a pedir que todos ingresan a este link, OpenAI, le voy a pedir a, a los del máster que me ayuden a poner este enlace, ¿sí? OpenAI.com, que es donde está que es donde está el chat GPT. ¿Listo? Entonces ingresamos allí, ¿sí? Espérenme, voy a dejar de compartir y ya voy a compartir voy a compartir la pantalla de OpenAI y les va a salir esta pantalla. ¿Listo? Entonces ustedes entran a openai.com, ¿sí? Yo sé que algunos ya lo conocen, ahorita vamos a profundizar, quiero ir como de menos a más para los que de pronto nunca han entrado, yo sé que algunos, muchos de los que están acá conectados ya lo han estado probando. Hoy lo que vamos a hacer es aprender a usarlo, pero también ver otros usos, porque fíjense que yo llevo un mes entrando y cada vez que entro se me ocurre una idea diferente, ¿saben? Como que lo pongo a prueba, digo, ¿y si hacemos esto? ¿Y será que esto sí se puede hacer? Y es impresionante, la verdad es impresionante. Bueno, espérenme un momentico. Listo, ahí está. ¿Sí? Me avisan si lo están viendo. A ver, por acá. Voy a irlos leyendo. Listo, ya todos están conectados, me van contando porque yo desde acá los voy leyendo y así voy sabiendo que todos vamos a la par. Entonces me van contando, ya todos estamos en chat GPT. ¿Listo? Resulta que yo ya me había logueado. Entonces espérenme que me va a desloguear. Un momentito. Me voy a devolver. Espérenme un momentito. Y porque yo ya me había logueado. Entonces quiero que para las personas que nunca se han logueado, ya cuando uno está logueado, lo que hace es que siempre entra desde su cuenta, ¿cierto? Ya se te abre automáticamente. Pero si no, aquí en Tree, si ven aquí arribita, ¿sí? Aquí dice Tree, le dan clic. Y ahí les van a decir que se logueen, login. Yo por lo general, que es algo que yo siempre recomiendo que hay que hacer con todas las aplicaciones que uno utiliza, es googlearse con la cuenta que tenga o de Microsoft o de Google, porque después se nos olvida cuál era el usuario y contraseña y elegimos una cuenta para acceder. ¿Listo? Entonces ahí ya lo que está haciendo es haciéndome un usuario. ¿Por qué? Porque es importante hacer esto, porque él lo que va a hacer, si se dan cuenta, la plataforma es muy sencilla, es esta, ya me salió. Él lo que va a hacer es que, él lo que va a hacer es que me va a guardar todas mis conversaciones con él, ¿sí? Entonces, acá hay, si ustedes vieran la cantidad de cosas que yo he estado interactuando con el chat, entonces está muy interesante porque te va guardando todo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta aquí es muy sencilla, o sea, aquí puedo crear un nuevo chat, aquí me guarda los chats que ya tengo, aquí puedo
borrar las conversaciones que he tenido. Y aquí ya sacaron algo que es bien interesante y es que, como ustedes saben, primero se abrió de forma gratuita. Ahorita esto que vamos a utilizar es de forma gratuita, pero ya también hay un plus que cuesta $20 y que tiene algo impresionante y es que tiene algo que se llama, yo creo que para los que ya lo han estado explorando, se han dado cuenta que a veces se cae, ¿no? O se cuelga o a veces se queda como porque mucha gente ingresa. Con el Plus no pasa eso y además lo que pasa es que tiene algo que se llama turbo. Entonces ustedes le pueden decir, quiero que me cree el guión de una película y te lo crea todo, no se imaginan la rapidez, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene, digamos, el plus, ¿sí? Entonces, para las personas que vean que lo van a usar mucho, pues la verdad que sí es bastante diferencial porque efectivamente se van a dar cuenta cuando lo estén usando. Lo que hay que hacer es como volver a actualizar la página, pero a veces sí se puede caer. ¿Listo? ¿Estamos todos acá? Bueno, muy bien. Este es el chat y acá este es el funcionamiento. ¿Listo? En ese orden de ideas, denme un momentico, ¿cierto? En ese orden de ideas, ya todos están acá. Me gustaría que me vayan contando. Bueno, acá me están diciendo que no está disponible en Venezuela. Eso sí es una, algo que no está tan chévere. Pero bueno, seguramente más adelante va a estar disponible. Entonces, como les decía, efectivamente, este chat vamos a ir aprendiendo cómo funciona, pero también quiero que hagamos unas reflexiones profundas de lo que implica, ¿sí? Hay algo muy importante con las aplicaciones y con todo este tema de la inteligencia artificial, y es que no podemos tampoco caer en el instrumentalismo de la tecnología, ¿no? O de pensar que solamente está la tecnología y no va más allá o cuál es el análisis que nosotros tenemos que hacer de la tecnología. Entonces, creo que es importante y vamos a ir aprendiendo cómo se usa, déjenlo ahí abierto, pero a la vez vamos a ir haciendo varios análisis. Entonces, en primera instancia, fíjense en que, como hablábamos en el encuentro pasado, las implicancias de las que más se habla del uso de la inteligencia artificial en educación, y esto lo vamos a ver en el módulo de desafíos de innovación educativa en nuestro diplomado, es que muy seguramente van a acabarse las tareas, ¿cierto? Nosotros venimos de un sistema educativo, yo hice tareas toda mi vida, es más, todavía dejo tareas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era como el tiempo en que nosotros decimos vamos a reforzar los contenidos que se ven, lo cual es muy importante, ¿cierto? Dentro de un proceso de capacitación, de formación, de educación, el refuerzo y el ir más allá es importante para aprender. Pero se van a dar cuenta, y ahorita lo vamos a ver, que con el tema de la inteligencia artificial tenemos que ir más allá de las tareas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya todas las personas van a tener de a poco disponible todo el acceso a la información de toda la nube, ¿sí? Y en ese orden de ideas, muchas tareas, pues ya no va a ser solo ir al rincón del vago como uno hacía cuando estaba en el colegio, sino que ya no se va a poder determinar quién o cómo se hizo esa tarea o de dónde se sacó esa información, ¿cierto? No se puede saber si la hizo realmente el estudiante o no. Y realmente esto ya no tiene tanta importancia en el orden de que podamos tener disposición de la información. Antes no la teníamos. Por eso era tan importante. Hacer resúmenes, ese tipo de cosas, digamos que va a ir perdiendo más lugar. También, por otro lado, una de las implicaciones más grandes que va a ir teniendo, no solo este chat, sino en general la inteligencia artificial, es que vamos a poder crear programas en línea personalizados. Yo creo que todos los que en alguna vez hemos aprendido, uno lo que dice es, o los que hemos enseñado y los que hemos estado en procesos de aprendizaje, siempre lo que decimos que es, no, lo que pasa es que esto no se adapta a mi tiempo, esto no se adapta a mi ritmo, yo voy más rápido, o yo siempre iba más lento, o me aburría porque pasaba esto. Y eso es muy difícil porque en un salón de clase con hartos estudiantes, pues uno no puede crear digamos, un programa personalizado para cada uno, pero la inteligencia artificial sí nos va a permitir hacer eso. Por otro lado, otra cosa que va a pasar son las evaluaciones, ¿cierto? Ahora nos vamos a dar cuenta que crea evaluaciones y las desarrolla de una forma impresionante. Entonces, tenemos que pensar, no la evaluación va a desaparecer, pero sí qué tipo de evaluación estamos pensando, cómo evaluamos, ¿cierto? Por otro lado, también nos va a permitir crear material educativo más efectivo y personalizado, ¿sí? Yo creo que los que somos capacitadores, docentes, formadores, ¿cierto?
en mi caso que soy docente, lo más tedioso siempre es planificar, ¿no? Hacer todo lo administrativo, planificar, organizar, ¿cierto? Después evaluar. Ese tipo de tareas ya, digamos, van a desaparecer poco a poco, ¿sí? Y eso está genial porque nosotros como docentes ya vamos a tener otro rol más tranquilo que no va a ser eso, que es tan mecánico y que además yo creo que es lo que más agota a todas las personas que se dedican a la educación, ¿no? Y por otro lado, la inteligencia artificial implica algo que es una tutoría automática. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Y aquí hay algo bien importante, ¿cierto? Aquí hay algo bien importante y es que, me perdonan un momentito, me voy a adelantar y me voy a atrasar acá. Algo bien importante y es que piensen que esto está muy arraigado y esto está muy relacionado con la taxonomía de Bloom. ¿Se acuerdan de la taxonomía de Bloom? Para los que no han escuchado la taxonomía de Bloom, es una clasificación, ¿cierto? Acerca de cuáles son, digamos, esas habilidades de pensamiento de orden inferior y de pensamiento superior que se debe desarrollar en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y esto tiene que ver todo con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Como ustedes saben, primero Bloom, en 1956, creó esta taxonomía que después fue actualizada por Anderson, ¿cierto? En el 2000, en donde, ellos dijeron, no, esperen, lo que nosotros necesitamos hacer primero, digamos, lo de que implica pensamiento de orden inferior, es recordar, luego iría a comprender, luego aplicar, luego analizar, luego evaluar y luego crear. Y el pensamiento de orden superior es crear, ¿no? Es la creatividad, el desarrollo de la creatividad. Pero, ¿cierto? En la educación de la era industrial, cuando nace la educación, que ustedes saben que la educación como la conocemos nació en la era industrial porque los papás tenían que ir a trabajar a las fábricas y no había con quién dejar a los niños y entonces se creó un sistema que pudiera tener a todos los niños en un lugar y que pudieran ir aprendiendo mientras los papás estaban trabajando, pero siempre se pensó como un sistema masificado, ¿cierto? Pero esta educación siempre primaba por, digamos, los pensamientos de orden, las habilidades de pensamiento de orden inferior, ¿no? Y fíjense que la taxonomía de Bloom revisada, ¿no? Que es esta del 2001, viene a decir lo contrario, viene a decir, no, el sistema educativo tiene que cambiar porque lo que necesitamos es que las personas desarrollen todo su potencial en el pensamiento de orden superior, ¿cierto? Eso es difícil y eso tiene muchas implicaciones que yo creo que como sistema educativo todavía no hemos logrado como lo quisiéramos, ¿no? Y fíjense que ahorita esto de la inteligencia artificial puede ayudar mucho a que eso sí suceda. ¿Por qué? Porque ustedes saben, lo más básico es recordar, ¿cierto? Memorizar, recordar hechos, conceptos, ¿cierto? Antes de que existiera Google, ¿cuánto nos tocaba memorizar? Porque efectivamente estaban solo los libros que no siempre estaban a nuestro alcance y nosotros teníamos que recordar la mayor cantidad de datos, ¿cierto? Después de que uno recuerda, después viene la comprensión, ¿no? Mostrar un entendimiento básico de eso. Luego aplicar eso en una resolución de problema. Acá ya se vuelve más interesante. Aquí es ya cuando empiezo a desarrollar habilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo este conocimiento y lo empiezo a aplicar. Luego sigue ¿qué? Analizar, ¿no? Que es ya poder determinar por qué está, cuáles son las causas, las consecuencias de lo que está sucediendo, para luego evaluar, que cuando yo evalúo algo es porque yo sé justificarlo, defenderlo, dar mis opiniones, ¿cierto? Y lo máximo, ¿cierto? Lo máximo es crear, ¿no? Que con todo esto de la tecnología, como ustedes, los que ya me han escuchado muchas veces, yo siempre digo, y es que realmente cuando nosotros solo consumimos tecnología, está mal, porque lo que deberíamos desarrollar es las habilidades para aprender a crear, ¿no? En este caso deberíamos aprender a crear inteligencia artificial, ¿no? No solo consumirla. Ese sería lo máximo que podríamos llegar, porque el crear es el que nos permite encontrar soluciones diferentes a las cosas que nos suceden, ¿no? A lo que queremos, a las problemáticas sociales, a todo lo que queremos desarrollar como sociedad. Y en ese orden de ideas, fíjense en que la inteligencia artificial viene a decir, y es bien interesante, porque nos puede permitir hacer estos procesos
que en un salón de clases o en un proceso de formación tradicional es muy difícil. ¿Por qué? Por el tiempo que uno tiene para personalizar ese conocimiento, ir al tiempo de cada una de las personas que están ahí. Y fíjense que ahí es donde decimos, por eso, que en este orden de ideas, que esas, digamos, habilidades de pensamiento de orden inferior que tienen que ver con la memorización, con hacer resúmenes, con crear textos básicos, ¿cierto? O con crear evaluaciones que sean memorísticas, pues van a tener un rol diferente de aquí en adelante. Y aquí voy a ir nuevamente al chat. Espérenme un momentito. Y vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, voy a darles un ejemplo, ¿no? Y ustedes también vayan investigando en su chat. Entonces, aquí básicamente vamos a hacer algo de memoria, ¿no? Entonces, le voy a decir, cuéntame, ¿cierto? Dame un resumen, ¿cierto? De la Segunda Guerra Mundial, cronológicamente, ¿sí? Que sería algo que fueron hechos históricos. Entonces, fíjense que automáticamente, creo que todos lo están viendo, empieza a redactar, ¿sí? Entonces ahí empieza a redactar qué fue, cómo sucedió, ¿cierto? Y me va a hacer, fíjense que le dije que lo quería que fuera cronológico, ¿no? Entonces me va a empezar a contar cronológicamente qué sucedió, ¿no? ¿Qué está haciendo él ahorita? Está tomando estos datos de diferentes fuentes, ¿sí? De diferentes fuentes de Google y está creando este texto en tiempo real, ¿sí? Si quieren, ustedes vayan haciendo la prueba con con otra temática, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué le pedí? Que me creara un texto de qué pasó. Piensen la rapidez con que genera este texto, ¿no? Piensen la rapidez con la que genera este texto, ¿sí? Si quieren ustedes véanlo con otra cosa, ¿no? Con otro, pídanle cualquier cosa, pídanle, cuéntame de qué se trata, a ver, aquí, por acá, que tengo docentes cuéntenme de qué áreas son para ir poniendo. Temáticas, hablemos, vayan me diciendo temáticas y le vamos preguntando, ¿sí? Bueno, ahí no ha terminado, ¿no? Ahí lo estoy dejando, esto es en tiempo real, me va escribiendo, ¿sí? Claro, a ver, váyame diciendo, ¿se podría realizar una revisión de plagio? No, fíjense que acá digamos, acá se van a dar cuenta que hay otros chats que ya van a empezar a hacer más, como el de Bing, que lo va a sacar Microsoft, que ya lo está sacando, y otros, pero este me lo muestra así. Fíjense que me dio esta información, pero yo le podría decir, listo, eh, digamos, hazme una tabla de Excel con dos columnas, ¿sí? En una, los años, espérate, Excel, con esta información, que es importantísimo en este chat, el nivel de preguntas que hago, ¿sí? Con dos columnas, en una, ¿sí? Los años, y en la otra, la información. ¿Listo? Listo. Y ahí ya empezó a crearla. Dice que no tiene la información, pero la empieza a hacer, ¿sí? Bueno, Harold dice ingeniería civil, dame una temática de ingeniería civil que sea un tema. Son datos actuales, me están preguntando por aquí. Está actualizado al 2021, o sea, es decir, la información del año pasado no está porque como se ha cargado, todavía no está en este, pero todo lo que sea anterior sí está, ¿sí? Listo. Fíjense en la rapidez y esto yo ya lo puedo copiar y lo puedo llevar ¿a dónde? Lo puedo llevar a un Excel, ¿no? Lo puedo llevar a mi Excel y ya me quedó organizada la información. Este es solo un ejemplo respecto a esto que decíamos que está relacionado con generar,
digamos, con tener información, ¿no? Así podríamos generar muchísimos. Ahora vamos a pedirle otra cosa, le vamos a decir, dame un resumen, ¿cierto? Del libro 100 años de soledad. ¿Eh? Listo, un resumen. Fíjense que le estamos pidiendo cosas básicas, pero las hace de forma muy efectiva, ¿cierto? Obviamente esto tiene sesgos, ¿sí? Incluso para que no hayan tantos sesgos, hay mucha información que van a dar que está restringida, ¿sí? Pero pues fíjense en que es muy rápido cómo me genera información, ¿no? En este caso, lo que decíamos, ¿no? Como crear información, proporcionar información básica y demás. Ah, listo, 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 listo. Ahí va, por ahí me dijeron que en inglés, miren, ahora vamos a decirle, fíjense que hay otro tema importante. También se pueden generar, ustedes saben que cuando uno va a Google Translator, le hace, ¿sí? No es tan buena la traducción, pero en este caso sí podemos aprender incluso idiomas a través del chat, ¿sí? Vamos a ir de a poco, ustedes vayan haciendo pruebas, ¿no? O sea, ¿mm? Entonces vayan haciendo pruebas ustedes. Ahora le vamos a decir, ¿no? Escríbeme este resumen en inglés. Listo, acá dice clonación, crear un test de compresión de lectura sobre inteligencia artificial. Listo, chévere, ya lo hacemos. Ah, hacer una canción, listo, ahorita la hacemos. Es que es un montón, ¿vieron? Aquí nos podríamos quedar explorando esto horas. Si se animan y los que se animen, podemos hacer varios lives de esta temática para que vayamos aprendiendo. Miren, ahí me hizo el resumen en inglés. Ya, quedó. Y está en inglés perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí yo le podría ir más allá, ¿no? Aquí decía una profe, ¿cierto? Vamos a ver, no sé qué tan bueno sea, pero le vamos a decir, eh, crea un cuento con este resumen donde haya un personaje que se llame María, ¿no? Ya que ¿qué hicimos? Le dijimos que nos hiciera un resumen de 100 años de soledad, ¿cierto? Después le dijimos que nos lo pasara a inglés y ahora le estoy diciendo que me cuente un cuento donde haya alguien que se llame María. Entonces nos dice, había una vez una joven llamada María que vivía en un pequeño pueblo en las montañas. María era conocida en su pueblo por la belleza y dulzura, pero también por su gran corazón y su deseo de ayudar a los demás. Un día mientras paseaba por el bosque, María se encontró con una anciana que estaba tratando de cargar un saco de leña. La anciana estaba luchando por llevar la carga, bueno, y ahí nos va desarrollando todo un cuento alrededor de ese resumen, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que por ahí me están diciendo, fíjense que a mí no me pasa. Puede ser que por el procesador del computador o la rapidez del internet a veces pase esas interrupciones, ¿cierto? Ahí que pueden hacer salir y volver a entrar, ¿sí? Listo. Miren que escribió un cuento, ¿sí? Un cuento alrededor de eso. Fíjense en la rapidez. Y yo puedo generar variaciones. Yo le podría decir, yo quiero un cuento triste, yo quiero un cuento feliz, yo quiero un cuento que sea mucho más detallado. Yo quiero donde hayan estos personajes y donde suceda esto. O sea, ahí, ¿cierto? Que eso es algo muy importante y acá voy a hacer una anotación muy interesante y es y yo les decía hoy a los del equipo y era, esto nos devuelve a algo que hemos perdido muchas veces por el sistema educativo que tenemos, ¿cierto? Y es que no hay tiempo, ¿no? O sea, imagínate que yo me ponga a resolver las preguntas a todos los estudiantes de todas las cosas que se les ocurren. Y es volver a preguntar, ¿no? Poder preguntar una y otra vez 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 y otra vez.
¿cierto? Poder preguntar hasta cosas que inverosímiles, ¿cierto? Poder profundizar en cosas que nadie va a tener el tiempo de ponerse a explicarme esos temas, ¿no? Entonces, me permite eso, ¿no? Listo, muy bien. Esto, ¿sí? Esto está relacionado entonces, como decíamos, con, espérenme un momentito, con esa transformación que vamos a tener en el sistema educativo y que debemos empezar a analizar y es, claro, si yo ya no necesito recordar tantas, digamos, tantos datos, ¿cierto? Y yo no necesito ir allá, entonces, ¿cuáles son esas habilidades que sí se deben trabajar? Y como ustedes saben, efectivamente, esas habilidades están relacionadas con poder aplicar, comprender, analizar, evaluar y crear, ¿cierto? ¿Qué implica? Que yo igual sí tengo que tener los conocimientos, ¿no? Yo sí tengo que saber, o sea, yo sí tengo que saber si lo que me está diciendo acá es verdad o es mentira, yo sí tengo que validar ese conocimiento, pero me va a ayudar a poder ir más rápido en el aprendizaje y de una forma más personalizada. Y fíjense que esto es muy importante porque en realidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje o en cualquier nivel es más importante el conocimiento o el contenido. ¿Qué es más importante, el conocimiento o el contenido? ¿Cierto? Y ya sabemos qué es el conocimiento. Pero para crear conocimiento, para ir hacia allá, pues tenemos que ir hacia los niveles de orden superior, ¿no? Y fíjense que aquí es donde nos damos cuenta que este tipo de tecnología nos va a permitir algo que es el aprendizaje asistido, ¿no? Pero para eso yo también tengo que conocer las plataformas, ¿no? Aquí vamos a volver a preguntarle a nuestro chat. Le voy a volver a decir, voy a crear un nuevo chat y le voy a decir, eh, por ejemplo, algo muy interesante. ¿Qué es la Tierra? ¿No? Entonces él me va a decir qué es la Tierra. Fíjense que vamos a hacer un ejercicio que yo hice en estos días que es muy interesante. Entonces él te va a dar una conceptualización, ¿sí? Mientras ahí escribe, vamos a ir leyendo, ¿sí? Fíjense que ahí, bueno, ahí sigue escribiendo. ¿Listo? ¿Cómo creatividad? Ahorita les voy explicando cómo es creatividad, por qué creatividad. ¿Qué es la Tierra? Fíjense en qué es la Tierra. Y entonces yo le voy a decir, ahora explícame qué es la Tierra como si tuviera 6 años, ¿cierto? Ahí se me fue mal. Bueno, ahí me lo tomó, ahí entendió. Entonces, fíjense, me dice, no, la Tierra es una planeta muy grande en el que vivimos, es como una pelota gigante en el espacio, tiene agua, montañas, ríos, océanos y muchas cosas más. La Tierra está siempre girando alrededor del Sol, también hay estrellas, la Tierra hay muchos animales, hay que cuidarla y demás. ¿Listo? Eh, y le vamos a decir, crea un cuento, ¿cierto? Con esta información donde haya un, un personaje que sea un perro y un gato. ¿Listo? Y empieza a crear. ¿Sí? Entonces, había una vez un perro llamado Max y un gato llamado Simba que vivían en una casa de campo. Max era travieso y ta, mientras Simba era ta. Un día mientras exploraban el bosque cerca de su casa, bueno, ahí empieza a crear el texto. Pero ahora vamos a ir más allá. Le vamos a pedir justamente eso. Con la información sobre la Tierra, crea 5 preguntas de múltiple respuesta y indícame cuál es la verdadera. Ven que todavía está creando todo el cuento, ¿no? Que además está muy bueno, ¿cierto? ¿Aquí qué dicen? Posible al escribir la palabra cuento, añade de ficción, claro, tú le puedes
de meter más elementos, que sea de ficción, que sea, sí, que más características, todo, 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 ¿no? Fíjense que ahí ya está, entonces dice, claro, aquí te dejo unas preguntas de múltiple respuesta. Entonces, ¿qué es la Tierra? Una estrella, un planeta, un satélite. Me dice un planeta, ¿cuál es la distancia promedio del Sol? Me da la información que cubre la mayor parte de la superficie, me lo crea, ¿cierto? Y me da las respuestas. Entonces, esto, por eso les digo, aquí, ¿sí? Fíjense que me ayuda también en mis tareas que llevan mucho tiempo para los que somos formadores, ¿no? Y fíjense que aquí, ¿cierto? Aquí esto puede ir, entonces ahora explícame, por ejemplo, la Tierra, ¿qué es la Tierra? Pero relaciónalo para un estudiante de arquitectura, ¿no? O sea, ya le pedimos que subiera el nivel, ¿no? Ahorita estábamos hablando de algo muy básico, pero es para que ustedes se den cuenta el nivel, digamos, como de profundidad que puede ir, ¿no? Entonces aquí dice, mira, claro que sí, para un por supuesto, para un estudiante de arquitectura se puede entender la Tierra como un gran sistema complejo de construcciones naturales interconectadas que abarcan desde la escala urbana hasta la escala planetaria. A un nivel urbano, las ciudades y los pueblos se construyen sobre superficies terrestres utilizando materiales naturales y artificiales como piedras, maderas, tin, 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 ya me está haciendo un análisis, ¿cierto? Yo le puedo pedir que más, que relacione una temática con otra, ¿no? También puedo pedirle, ¿no? Hay que hablarle bonito, se le puede hablar feo, igual te contesta decente. ¿Sí? Listo. Acá no lo hemos llevado a lugares, digamos, como más, no hemos ido tan allá, pero se pueden hacer cosas muy interesantes. Fíjense que yo acá, vamos a ver si lo encontramos, yo hice algo bien interesante, que es para que ustedes vean hasta que todo esto también depende del conocimiento y de la expertise que yo puedo tener. ¿Sí me hago entender? Él no lo va a hacer solo, ¿sí? Vamos a ver si lo encuentro por aquí. A ver si lo encuentro. No, no lo encuentro. Es que he creado muchos. Pero, a ver si lo encontramos. Acá, fíjense. Vamos a ver si lo encontramos. Muy bien. Sí, fíjense, acá yo le puse este texto sobre la Tierra, pero él además me adicionó más información sobre la Tierra. Fíjense que le pedí que me quedara 100 preguntas sobre la Tierra a partir de esto. Y me dijo, no, bueno, para un poco, ¿sí? No puedo crear 100, pero te voy a dar 20, ¿no? Entonces, bueno, me creo 20, ¿sí? Después le dije, bueno, crea dos preguntas con respuesta múltiple sobre el concepto de la Tierra. Me creo dos, ¿cierto? Ahora le dije que me creara dos preguntas de falso y verdadero. Ahora le dije, fíjense en que aquí es tan importante y fíjense en que esto lo vamos a trabajar mucho en el diplomado porque sí es importante saber de pedagogía, ser creativo, ir más allá y tener desarrolladas otras habilidades, porque él va a obedecer a lo que yo sepa, ¿no? Si yo no sé qué es ABP, pues hasta ahí lo dejo y vuelvo a hacer una clase tradicional, por ejemplo. Pero en este caso yo le dije, no, mira, créame un proyecto con metodología BP sobre la Tierra para estudiantes de quinto grado. Y fíjense que me creó el objetivo, comprender y valorar la importancia de la Tierra, etapa 1, etapa 2, etapa 3, qué van a hacer, los estudiantes van a compartir sus hallazgos, pero si ustedes se dan cuenta hasta aquí, que es la Tierra, van a investigar qué es, van a buscar información, van a compartir sus presentaciones y van a reflexionar sobre lo aprendido. Hasta aquí es un proyecto muy básico, ¿no? Yo diría, desde la innovación educativa no tiene nada novedoso. Pero le dije, bueno, ahora mejóramelo con herramientas digitales. Entonces me dijo, listo, podríamos utilizar plataformas en línea para encontrar información precisa, podríamos hacer presentaciones digitales, podríamos hacer videos interactivos en donde se muestren los ecosistemas de la Tierra, podemos crear actividades en línea con Kahoot, ti, 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 ti. Yo le dije, cuéntame qué herramientas de realidad aumentada se pueden utilizar para este proyecto. Entonces ahí fíjense en que me cuenta.
Aurasma, Layar, Flashcard, Planet, Earth. Si yo no sé qué es realidad aumentada y cómo uno cómo utilizo ABP con herramientas digitales y realidad aumentada, no podría llegar a este nivel, ¿no? Por eso es tan importante que nos sigamos formando y yendo más allá, porque si no, el proyecto va a ser muy básico. Acá entonces le dije, listo, ¿cómo podemos lograr que Aurasma, ¿no?, que era una de las opciones que me da acá, sea el eje transversal del proyecto de ABP para trabajar el tema de la tierra? ¿Y qué me dijo? Me dijo, listo, para hacer el ABP con Aurasma, entonces integración de Aurasma en la investigación, los estudiantes pueden utilizar Aurasma para escanear imágenes y recibir información adicional sobre diferentes aspectos de la tierra, pueden hacer presentaciones con realidad aumentada, pueden ir a explorar lugares de la tierra, pueden presentar proyectos con realidad aumentada y pueden crear y hacer actividades en línea con realidad aumentada. Fíjense, ¿sí? Y fíjense que me dice algo interesante, los estudiantes van a tener una experiencia más inmersiva y atractiva. Entonces les dije, listo, pero ¿cómo puedo hacer? Porque a mí lo que me interesa que es que los estudiantes, porque ya sabemos que las habilidades, hay que desarrollar las habilidades del siglo XXI, las habilidades blandas, ¿cierto? Entonces les dije, pero ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes puedan desarrollar la creatividad y el espíritu crítico? Con este proyecto de ABP basado en Aurasma. Entonces dijo, no, miren, hay que hacer desafíos creativos, hay que hacer investigaciones colaborativas y ahí me va explicando cómo los puedo hacer, cómo hay que hacer un debate y discusión, presentaciones, proyectos. Y le dije, listo, ¿cómo podemos mejorar este proyecto sobre la tierra a partir de ABP usando Aurasma para que los estudiantes desarrollen la creatividad y el espíritu crítico? Y ahí entonces ya me dijo, ya me creó uso creativo de Aurasma, investigaciones colaborativas con Aurasma, debates y discusiones, y va mucho más allá. Entonces le dije, dame ejemplos de desafíos creativos, porque aquí fíjense que yo puedo ir aprendiendo, por eso es que se puede ir aprendiendo. Pues yo le dije, yo no sé qué es un desafío creativo, profundízame acerca de un desafío creativo que se pueda hacer, que sea con Aurasma y desarrollado con la tierra. Y me dice, claro que sí, acá hay algunos ejemplos de desafíos creativos que se pueden usar, ¿cierto? Conservación del medio ambiente, cómo podemos reducir la huella de carbono y proteger los ecosistemas terrestres. Cambio climático, cómo podemos mitigar los efectos del cambio climático. Contaminación, y me va dando estos desafíos que pueden desarrollar la creatividad y el espíritu crítico con realidad aumentada en un proyecto de ABP sobre la Tierra. Y entonces le dije, listo, créame un juego que permita desarrollar esta solución de cambio climático y cómo podemos mitigar los efectos del cambio climático, que era una de las que él me presentaba. Me dice, claro que sí, vamos a crear uno. Se llama Salvando la Tierra. El objetivo del juego es ayudar a los estudiantes a comprender cómo mitigar los efectos del cambio climático en la Tierra. Y acá me dice cómo debo hacer los equipos, qué debo hacer y cómo lo voy a hacer. Y le dije, listo, a este juego inclúyeme herramientas digitales colaborativas y así sucesivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Si se dan cuenta que efectivamente, ¿sí? Efectivamente, hay algo muy importante y es que nuestras habilidades, nuestros conocimientos deben ser muy amplios, pero para ir aplicando y yendo más allá y aprovechando esto para ir aprendiendo mucho más y desarrollar proyectos que tengan mucha más envergadura. Si yo me quedo con la primera respuesta que me da, pues es algo muy básico, ¿no? Pero sí depende de mis conocimientos, ¿cierto? De esas habilidades que yo tengo para relacionar, para ir mucho más allá y sacarle toda el potencial que tiene, ¿sí? Bueno, hasta ahora cuéntenme cómo van y si sí están jugando, explorando, cada uno con su temática. Yo estoy dando temas muy generales, pero es para que nos demos cuenta el potencial que tiene, ¿sí? Váyame contando. Tun, tun, tun. Eh, hay que preguntar bien, porque es que es lo mismo que nosotros hacemos con Google. Nosotros buscamos, tiene la información de Google, imagínense en eso, pero todo depende del nivel de pregunta que yo hago. Y esto nos lleva a algo muy importante y es efectivamente cuáles son las habilidades que debemos desarrollar ahora con nuestros estudiantes, cuáles son esos niveles de preguntas y cómo podemos ayudar para que
efectivizar esos procesos de enseñanza y aprendizaje para que nosotros ya no tengamos que ser la Biblia que recuerda todo, sino cómo podemos, digamos, acompañar estos procesos de autoaprendizaje que también se pueden dar. ¿Listo? Vamos a ir profundizando. Muy bien. En ese sentido, y aquí lo estoy hilando siempre con el diplomado porque esto también lo vamos a ver en gestión educativa, y es que efectivamente nos puede ayudar a generar secuencias didácticas y obviamente a crear también tareas administrativas como mail, tablas de Excel, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero todo dependerá también de nuestros conocimientos y la potencialidad que nosotros le demos, ¿cierto? Y por otro lado, que además es otro módulo que trabajamos en el diplomado en metodologías innovadoras, efectivamente esto se llama un aprendizaje asistido, ¿sí? Yo puedo también, por ejemplo, vamos a volver por acá, acá está, listo. Le puedo decir, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aprender de física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? ¿Sí? Y él me va a decir que es la física cuántica, ¿sí? Vamos a ver qué nos va contando de la física cuántica, ¿cierto? Hagamos de cuenta que yo no sé nada, nada, nada de física cuántica y me dio porque quiero aprender, ¿sí? Entonces me explica qué es la física cuántica, ¿no? Entonces la física cuántica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia y la energía hasta las muy pequeñas, como a nivel subatómico, me va dando una explicación. Piensen que es muy rápido y también escribe bastante, ¿no? Eh, a veces escribe mucho. Para estos ejemplos uno se demora un poquito. Listo, entonces ahí me dice, entonces le digo, no, no entendí. Dame una explicación más sencilla, ¿sí? Entonces dice, la física cuántica es el estudio de cosas muy pequeñas, como los átomos y las partículas subatómicas. En teoría, se describe cómo se comportan estas cosas y cómo interactúan entre sí. La física cuántica llevaba a la formulación de teorías y modelos matemáticos que describen la estructura de la materia y la energía a nivel cuántico. Además, la física cuántica tiene aplicaciones como la electrónica, Piensen que me bajó el nivel, ¿cierto? Como yo podría decirle, no, si yo ya sé más de física cuántica y quiero ir a temas más específicos y que vayan muchos más allá, también lo puedo hacer. Ahora le voy a decir, listo, explícame, por ejemplo, en la arquitectura, ¿sí? ¿Cómo se aplica la física cuántica? ¿Sí? En un contexto de arquitectura. ¿Cómo lo puedo ver? Que eso fíjense que es algo que uno a veces dice, hay conceptos tan complejos que en la cotidianidad son tan difíciles de explicar, incluso para uno cuando quiere hablar de temas complejos son tan difíciles. Entonces me dice, mira, la física cuántica no se aplica directamente en la arquitectura de manera cotidiana, pero ha inspirado conceptos innovadores en el diseño de edificios y estructuras. Los principios de la física cuántica, como la superposición y cuántica y el entrelazamiento cuántico, se ha utilizado en la creación de diseños arquitectónicos. Por ejemplo, algunos arquitectos se han inspirado en el principio de superposición cuántica para crear edificios con múltiples funciones, donde diferentes partes del edificio pueden ser utilizados, ¿no? Piensen que yo le puedo decir, ¿qué es la superficie? Esto, yo no entiendo qué es superposición cuántica y entrelazamiento cuántico. ¿Qué es la, no? Entonces, fíjense qué me dice. Me va explicando. Entonces, piensen que es un mecanismo que me permite ir aprendiendo a mi ritmo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién más se podría ponerme a explicar cada cosita, cada detalle, cada cosa que no voy entendiendo? ¿No? Entonces, eso es lo que se puede ir haciendo, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Genial, ¿no? Ahí entonces me empezó a explicar de qué se trata la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico, ¿no? Entonces, yo acá me podría quedar toda la noche, ¿sí? Aprendiendo acerca de esto, ¿sí? También puedo aprender inglés, puedo aprender qué es lo más importante en este momento. Y yo creo que ese es el llamado principal que tenemos todos. Lo que necesitamos es que la gente quiera aprender, que la gente tenga ansias de aprender, ¿no? Porque si no, esto pasa como nada, ¿no? Puedo tener acá toda la información, pero no va a pasar absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué más le podríamos preguntar sobre la física cuántica? A ver, váyame contando en el chat.
¿sí? Y puedo ir mucho más allá. Ahora, digamos, le puedo decir, créame una evaluación, ¿cierto? Con esta información de 3 preguntas abiertas. Listo. ¿Eh? Me encanta, es todo decente, ¿no? Claro, aquí te propongo la evaluación. Entonces, acá está. ¿Qué aspecto de la física cuántica te resultó más interesante y por qué? ¿Cómo crees que la física cuántica podría cambiar nuestra forma de entender la naturaleza del universo? ¿Qué aplicaciones prácticas de la física cuántica te parecen más interesantes y por qué? Y recuerda que las preguntas abiertas permiten respuestas más detalladas y reflexivas. Ti, 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 ti. ¿Listo? Muy bien. Ah, listo. Entonces, ¿cómo explicar? A ver, vamos aquí con una pregunta. ¿Qué es la física cuántica para niños de tercero y quinto grado? ¿Eh? Listo, ahí va. Listo, muy bien. Y acá nos dice, mira, mira qué chévere, porque esto nos ayuda muchísimo para la didáctica, ¿no? Dice, la física cuántica es un tema muy interesante, pero puede ser difícil de explicar a niños de tercero y quinto. Aquí te dejo una explicación simple y amigable para que puedas compartir con ellos. La física cuántica es el estudio de cosas muy pequeñas como los átomos, partículas más pequeñas que lo conforman. En esta teoría describen cómo se comportan las cosas y cómo interactúan entre sí. Y ahí ya me va bajando mucho eso. ¿Qué puedo yo hacer? Le puedo decir, no, no necesito que sea más sencillo, ¿cierto? Esperemos que termine de escribir, si no ahí se me enloquece. Ese estado comportando bastante bien. Y ahí me va bajando, ¿sí? ¿Qué tal? Bueno, por acá para los que entraron después, por favor se me suscriben en el canal de YouTube. Los que están en Facebook también denle like, que eso nos sirve mucho para que más personas lo puedan ver. Listo. Entonces, como les decía, fíjense en que aquí nos vamos dando cuenta, acá lo vamos viendo, cómo esto puede ayudar a que haya un aprendizaje asistido. Y fíjense en que esto es bien interesante porque, por ejemplo, ¿no? A todos nos ha pasado que cada uno vamos a ritmos diferentes y no solo a ritmos diferentes en general, con ciertas materias, con ciertas temáticas, ¿no? El aprendizaje es muy cambiante de acuerdo a cada persona. También puedo aprender idiomas, ¿no? Y fíjense en que acá viene algo muy importante y es por qué y cuáles entonces, y le preguntamos ahí al chat, cuáles son esas habilidades que debemos desarrollar más en los estudiantes o en las personas actualmente. Y fíjense que alrededor de eso, y eso lo vemos en el módulo de pedagogías alternativas, es muy importante porque acá dice algo muy cierto y es que nos debemos centrar en desarrollar actualmente las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, la creatividad y la innovación, la comunicación efectiva y la colaboración, la empatía y el liderazgo y la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Algo de lo que venimos hablando hace muchísimo tiempo y aquí en Documa los que nos siguen saben que lo hablamos todo el tiempo, pero que antes uno decía, no, pero igual es que hay que enseñar ciertas cosas, pero cada vez es más importante hacer énfasis en las habilidades del siglo XXI. Y piensen que acá era lo que les decía, ¿qué es lo más importante con estas herramientas y en el desarrollo de los estudiantes en la actualidad? Generar curiosidad. Yo creo que eso, si ustedes me preguntan, es de lo más importante y es que las personas no pierdan esas ganas de aprender, de buscar, de querer aprender todo el tiempo, de querer ir más allá. Fíjense que nomás aquí con lo que hicimos aquí del chat, si yo me quedo en lo básico, me tira algo básico. Pero si yo quiero aprender, curiosear, ir más allá, incluso yo le puedo escribir, no, no estoy de acuerdo con tu respuesta, argumentamela, ir más allá, ir a Google, buscar otras fuentes. Voy a ir y voy a ir aprendiendo mucho más y eso es lo que necesitamos, porque volvemos a esta diapositiva y es que recordemos que realmente hay aprendizaje cuando yo desarrollo las pensamientos, o sea, las habilidades de pensamiento de orden superior que están relacionadas con aplicar, analizar, evaluar y crear. Si no, me voy a quedar en lo básico, que además es mucho más
difícil de conservar, ¿no? O sea, yo creo que casi todos la memoria sabemos que es lo más complejo de conservar, ¿cierto? Y fíjense que en ese orden de ideas, ¿sí? Estamos viviendo una revolución de la educación tradicional, ¿no? Y vamos a ir viendo con los años, y eso me parece bien interesante, y es que esto, obviamente este chat no está aplicado directamente a la educación, ¿no? Es un chat muy general, ¿no? Todavía no está tan trabajado, pero podríamos crear inteligencias artificiales que nos permitan en contextos educativos tener nuestro currículo y poder que ellos ayuden a reconocer el nivel en el que está el estudiante, reconocer el estilo de aprendizaje, la velocidad, las aptitudes, las inquietudes que tiene, ¿cierto? Que desarrolle un diagnóstico detallado y tener currículos cada vez más personalizados. Y sobre todo, que nuestro rol como formadores, pues ya sea de acompañar, de ir más a analizar y poder hacer ese acompañamiento más, digamos, personalizado que no podemos hacer cuando tenemos tantos estudiantes, o desarrollar más trabajo en equipo, desarrollar todas esas habilidades del siglo XXI que muchas veces no tenemos tiempo de hacer porque obviamente estamos enseñando las temáticas, ¿no? Pizarra digital portátil, Tommy 6 o simple. Es un dispositivo que permite trabajar sobre la imagen proyectada desde un cañón proyector o un LCD TV. Podés conseguirlo en Argentina y Paraguay por pesos 50.000 o guaraníes 990.000. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay.
La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay.